Hola chicos, tuve que rehacer el video para poder subirlo porque estaba presentando algunas fallas. Pero bueno, tenemos el tema del día de hoy, movimientos en favor de los derechos. Muy bien chicos, aquí tenemos el propósito, identificar las intenciones de los movimientos sociales relacionándolas con los problemas actuales. Recuerden, no se les vaya a olvidar, un movimiento social es una acción colectiva que busca mejorar problemáticas específicas, pero siempre de manera colectiva. Muy bien chicos, ahora vamos a tener, durante el siglo XX, vamos a tener distintos movimientos. Todos son importantes, pero vamos a rescatar cuatro. ¿Por qué vamos a rescatar cuatro? Porque estos cuatro movimientos todavía siguen vigentes en la actualidad. A lo mejor las personas ya no buscan los mismos derechos o obtener las mismas cosas porque quizá esas cosas ya se lograron, pero sí buscan hacer valer esas cosas que ya se obtuvieron o buscan nuevas condiciones sociales, laborales, de vida, de respeto, de tolerancia, valores, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de estos principales movimientos es el movimiento a la diversidad cultural y racial. Este movimiento es el que busca la aceptación y la valoración de las diferencias de cualquier tipo, ya sea étnico, racial o cultural. Y obviamente con ello el reconocimiento de sus derechos, es decir, que estos grupos adquieran determinados derechos y que con ellos se los hagan valer. Uno de esos movimientos va a ser el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos de América, es uno de los más grandes ejemplos, es el encabezado por Martin Luther King en la década de 1960. Martin Luther King es el que va a estar preocupado por los afroamericanos, por las condiciones de los afroamericanos y en general los afrodescendientes en todo el mundo. ¿Cuáles son las intenciones de Martin Luther King? Crear leyes, generar espacios de tolerancia y de respeto entre gente blanca y gente de color. Anteriormente en Estados Unidos había mucha discriminación hacia la comunidad afrodescendiente, la comunidad negra. En algunas ciudades, como por ejemplo la de Mississippi, todavía eran considerados esclavos, no había oportunidades laborales para los negros, no existían oportunidades escolares para los hijos de los negros y había una fuerte segregación racial. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, los espacios públicos se van a dividir en dos. Por un lado tenemos los espacios destinados a los blancos y por otro lado vamos a tener los espacios destinados a los negros. Entonces, un negro no podía acceder a los lugares específicos de los blancos. Este movimiento va a generar demasiado impacto en Estados Unidos, obviamente para bien y para mal. Para bien, ganándose la simpatía de principalmente la comunidad afroamericana, pero también van a destacar la simpatía entre algunas personas de tez blanca que se van a unir a este movimiento y también va a generar el desprestigio de este movimiento por otros grupos sociales, por ejemplo el Ku Klux Klan, que se encargaba de golpear, que se encargaba de asesinar, de agredir a estos afroamericanos, afrodescendientes. Muy bien. ¿Qué es lo que va a realizar Martin Luther King aparte de generar marchas, de crear discursos? Va a realizar unas especies de boicots a esta separación. Esta separación tiene por nombre el apartheid. El apartheid es precisamente cuando hay espacios determinados para gente de color y hay espacios determinados para gente blanca. Va a pedirle a los comerciantes, a aquellos comerciantes negros, que no le vendan a los comensales blancos y también va a pedirle a la gente negra que no consuma en los locales blancos. Esto es para mejorar la economía de las propias comunidades afroamericanas. Otra de las características que van a hacer va a ser sobre todo la aglomeración social, es decir, los mítines políticos que va a realizar Martin Luther King durante este movimiento. Y entonces realizan distintas marchas, realizan distintas acciones para hacer valer sus derechos, para que los negros puedan ingresar a la política estadounidense, para que los negros puedan ingresar a la obtención del voto, para que los negros puedan ingresar a mejores condiciones laborales, para que los negros puedan acceder a mejores escuelas,
para que la comunidad afrodescendiente pueda vivir plenamente dentro de los Estados Unidos de América. La persona que tenemos aquí en la diapositiva es precisamente Martin Luther King. Después va a ser asesinado, pero su legado queda de manera permanente. Hoy en día, bueno, uno de los principales problemas que seguramente ustedes me mencionarán, que si estuviéramos de frente ya me hubiera gustado escucharlos, es la discriminación que todavía sigue existiendo en algunas partes, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, hacia la comunidad afroamericana, afrodescendiente. Quizá ya no es la misma ni de tal impacto, pero ahora hemos desarrollado otro tipo de discriminación. Por ejemplo, hoy en día hay mucha discriminación hacia la raza o la cultura japonesa, china y coreana, ¿no? ¿Qué es lo que decimos cuando un producto, como por ejemplo estas tijeras, nos sale mal? Ay, es que seguramente era chino, por ejemplo, ¿no? Se ha dado el caso de que hay películas que no son reconocidas por esta discriminación hacia todo lo proveniente de esa zona, que se acentuó todavía más pues con la llegada lamentablemente de la pandemia del coronavirus que estamos viviendo en este momento. Pero todavía siguen existiendo, e incluso entre nosotros mismos como mexicanos tenemos ciertas distinciones sociales que parten de lo racial. Ay, es que ese se ve más morenito, bueno, es que ese se ve más blanquito, o bueno, es que somos prietitos. Todavía existe esta parte de discriminación, no solamente hacia la cultura afroamericana, sino hacia todas las demás culturas por ser diferentes. Y hay un desprestigio incluso de nuestras propias raíces. Muy bien, chicos, otro movimiento, que vamos a tener es el movimiento feminista, que también sigue vigente en nuestros días. A mediados del siglo XX, en la mayor parte del mundo, las mujeres no van a tener acceso a los mismos derechos y privilegios que tenía un hombre. Es decir, no van a recibir igualdad laboral, no van a recibir igualdad salarial, no van a recibir igualdad política, no tienen derecho a participar para ser electas, tampoco pueden ejercer el voto. Es decir, se enfrentan a una desigualdad enorme y a una poca equidad. Algunas de ellas incluso ni siquiera podían acceder a la educación. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, van a surgir distintos grupos que van a radicalizar estas ideas para buscar la obtención de estos derechos. ¿Cuál va a ser la intención de estos grupos feministas? Bueno, empezar a tener voz y voto, visibilizar a las mujeres, visibilizar las problemáticas a las que se encuentran las mujeres, de poder acceder a puestos de trabajo más altos, de poder tener un salario justo, de poder ya a lo mejor no centrarse tanto en las labores de la casa, sino de poder realizar otras actividades, de poder ser votadas y poder votar. Es decir, empiezan a realizar toda una serie de movimientos y de demandas que se van a extender a lo largo del mundo. Parte de esta liberación no solamente fue la del voto, que sí es de las más importantes. Hay el movimiento que más impacto generó fue el movimiento sufragista. Este movimiento que se va a dar sobre todo en Londres, Estados Unidos, y que se va a extender por toda Europa y después por todo el mundo, es precisamente la obtención del derecho al voto de la mujer. ¿Qué es lo que se debatía en los congresos? Bueno, para poder darle el voto a la mujer, se decía que la mujer era una persona muy irracional, muy sentimental, que las mujeres no tenían la capacidad de poder pensar y escoger de manera política. Sacaban muchos estudios sobre que el cerebro de la mujer era más pequeño que el del hombre y que por eso eran seres inferiores y que independientemente de que realizaran el mismo trabajo, pues no tenían las condiciones ni las capacidades y que las tareas y necesidades que ellas tenían eran sumamente menores porque estaban, obviamente,
dispuestas a que el hombre las mantuviera y que por eso no podían ganar lo mismo. Es decir, se hacen toda una serie de revueltas ahí sobre lo que podía o no ser la mujer, ¿no? Y todo eso, incluso hasta había debates científicos del por qué las mujeres no eran iguales a los hombres y no debían de ser tratadas como iguales con los hombres, ¿no? Entonces este movimiento feminista en un inicio perdón, buscaba el voto, con el tiempo va a empezar a buscar otras demandas. Principalmente dejar en claro que la mujer es igual al hombre, ¿no? No solamente en un aspecto biológico, sino que también en un aspecto social, que puede tener los mismos privilegios, que puede obtener los mismos derechos y que, bueno, sobre todo va a... Una disculpa, chicos. ¿Y en qué nos quedamos? Así que este movimiento va a generar otras, o va a ir buscando otros espacios, ¿no? Es decir, que la mujer acceda a espacios que durante mucho tiempo le han sido negados. Y entonces vamos a tener de repente que las mujeres van a empezar a acceder a los sistemas educativos, vamos a tener que las mujeres van a acceder a puestos políticos, vamos a tener que las mujeres van a empezar a ganar incluso más que el hombre, que se les da derechos, que se les da privilegios, que todavía hoy en día tienen que ser valorados y que tienen que ser respetados. Las principales problemáticas a las que hoy se enfrentan las mujeres quizás ya no son las mismas de hace mucho tiempo. Por ejemplo, las mujeres aquí en México empezamos a votar en 1953. Hay países actualmente donde el voto femenino no es válido, que todavía no se reconoce el voto femenino y que incluso hasta el 2004 en algunas otras ciudades apenas empezaban a debatir si las mujeres tenían que recibir el voto, ¿no? Esto pasa sobre todo en las comunidades de los países de Israel, de Palestina, de estas zonas como árabes, donde las tradiciones de lo masculino están tan arraigadas que no permiten generar otros cambios. Bueno, aquí tenemos el movimiento de liberación femenina no solamente habla del voto o de los puestos políticos, también va a hablar sobre normas de conducta, incluso de vestimenta, va a haber un movimiento incluso sobre el uso de la minifalda, sobre la libertad sexual, sobre el uso de métodos anticonceptivos, no sé, infinidad de movimientos, no solamente políticos, sino también sociales y culturales que el día de hoy hacen que nosotras como mujeres podamos acceder y tener ciertas libertades. Hoy en día, bueno, también se siguen pugnando por el respeto a sus derechos porque ha pasado que esos derechos no son o no se hacen valer o que seguimos todavía diciendo, bueno, es que es como es mujer, va a ganar un poco menos, o el maltrato hacia la mujer, la violencia hacia la mujer, y bueno, el caso más sonado ahorita son los feminicidios, el atentado a la vida de la mujer. Muy bien, chicos, otro movimiento que vamos a tener es el movimiento de género. El mayor conocido es el movimiento LGBT y más todas las letras que ya se le han sumado, asexual, pansexual. Yo desconozco, si les soy sincera, cada uno de los géneros que se ha incluido dentro de este movimiento. Si ustedes los conocen, me gustaría que al momento de estar redactando su ejercicio me lo pusieran por ahí para que yo pudiera saber cuántos géneros hoy en día existen, la diversidad de género. Muy bien, este movimiento lo que busca no solamente es conseguir el respeto a la identidad sexual y a la libertad sexual que tiene cada uno de nosotros, que tiene cada uno de ustedes, sino también busca acabar con la discriminación de la cual este grupo ha sido parte, es decir, de la cual ha sido víctima. Durante mucho tiempo, y ojo con esto, chicos, la homosexualidad es algo que siempre ha existido. ¿Qué es lo que busca este grupo? Visibilizar a estas personas. Como dije, la homosexualidad es algo que siempre ha estado presente desde las culturas más antiguas. Incluso teníamos filósofos griegos y romanos que decían
que la mejor relación que uno puede considerar o tener o llegar a tener de manera amorosa es con una persona de tu mismo sexo, y que para lo único que vas a funcionar con una persona con un sexo contrario es para la procreación, es decir, para traer a la vida a otro ser vivo, a otro ser humano. Eso es lo que decían ciertos filósofos, pero es algo que siempre ha existido. El problema es que estas personas tenían que esconderse. Les cuento que aquí en México, por ejemplo, se tuvo el caso durante el gobierno de Porfirio Díaz, el cuñado, no, el yerno, es el yerno, perdón, me estaba yo equivocando, el yerno de Porfirio Díaz, es decir, el esposo de la hija de Porfirio Díaz, fue atrapado en una redada vestido de mujer. Ya lo van a ver, espero que lo vean cuando lleguemos a tercero. Y si no, no es conmigo, espero que lo vean con el maestro o maestra con el que les toque. Se va a dar un pequeño escándalo aquí en México porque los policías llegan a una casa y en esa casa encuentran a 41 hombres, bueno, en este caso son 42, pero no cuentan a uno porque ese uno es el yerno de Porfirio Díaz, y qué bárbaro, qué escándalo, mejor lo ocultamos. Son 41 hombres, van a encontrar a 41 hombres donde la mitad está vestido de caballero y la mitad está vestido de mujer, ¿no? Y obviamente se los llevan a la cárcel, algunos los mandan directamente al ejército, los exhiben afuera de la catedral, afuera del cuartel militar, y son víctimas de agresiones físicas. Y esto es algo muy común, no solamente pasó en México, pasó en otros lugares, en otras partes del mundo, y es algo que todavía sigue pasando hoy en día. Bueno, ya una vez finalizada la historia, perdón si me desvié, solo quería ponerlo como ejemplo. Lo que se busca es visibilizar precisamente que estas personas siempre han existido, que estas ideas no es algo nuevo, que siempre ha habido personas con una diversidad sexual grandísima, con una identidad de género completamente distinta a la que habitualmente estamos acostumbrados. Hoy en día ya es más común poder salir y ver parejas tomadas de la mano, poder ver parejas besándose, pero en algún inicio, en principio del siglo XX, esto era algo antinatural. Y entonces van a seguir víctimas de una persecución, de violencia, de agresiones, de burlas, de humillaciones, y lo que busca el movimiento lésbico, gay, bisexual, transgénero y todas las letras habidas y por haber es precisamente crear y fomentar la tolerancia. Bueno, aquí tenemos una marcha que se va a dar por un grupo de homosexuales. La primera imagen que teníamos era sobre la marcha de las lesbianas, por ejemplo. Tenemos una imagen más reciente, y aunque hoy en día estos géneros ya son aceptados o siguen buscando ser aceptados, buscan otras demandas. Por ejemplo, aquí en México la demanda más común, los problemas más comunes a los que se enfrenta sigue siendo la discriminación, la homofobia y aspectos legales incluso. ¿Cuáles son? Pues el derecho a poder casarte con la persona que amas y poder adoptar, ¿no? Y entonces el debate ahorita en cuanto a este movimiento, al menos aquí en México, es el matrimonio igualitario y la adopción entre familias, entre parejas, perdón, homoparentales, es decir, parejas del mismo sexo. Cada día yo me asombro de descubrir, de saber y de conocer que hay distintos géneros que no son o que no eran habitualmente conocidos, o que estaban ocultos o que no se habían visibilizado, pero siempre es importante que nosotros tengamos en cuenta respetar todo tipo de identidad sexual. Porque el amor, muchachos, el amor es universal, y eso es algo que es lo principal que debe de valer, y lo que nos debe de importar es el amor que existe entre dos personas. Y bueno, el último movimiento que vamos a tener, y también hoy en día está vigente y con muchísima más fuerza que cuando surge, es el movimiento ambiental. Este movimiento va a empezar a surgir después de la primera y la segunda revolución industrial.
por la forma en la que se llevan a cabo ciertas prácticas. Tenemos que a partir de 1970 van a surgir distintos grupos y una gran cantidad de personas que van a estar preocupadas por los daños ecológicos. Hoy en día podemos ver en las noticias que los glaciares se están descongelando, que los animalitos están muriendo. Cada semana tienen que estar revisando la lista de animales en peligro de extinción o que ya son animales extintos. Yo les voy a contar que, por ejemplo, cuando yo era niña, algún día se prendió la tele, prendimos la tele y la primera noticia que nos daban era la extinción, que una especie fue declarada extinta porque habían asesinado, habían capturado, habían cazado, no recuerdo muy bien cómo fue la situación, a la última especie de ese animalito. No me acuerdo tampoco del animalito, pero es algo que seguramente nosotros, a partir de estos grandes cambios, vamos a empezar a ver con más y más cotidianidad. Estas personas van a buscar soluciones hacia el daño ecológico, hacia el daño natural, no solamente de la tierra, sino también de la flora y fauna, y también en general del ecosistema, ¿no? Ahorita una de las preocupaciones más grandes es el calentamiento global, por ejemplo. Cada país, con ayuda acuérdense, de la ONU, con ayuda de estas instituciones, lo que ha buscado es crear iniciativas, crear programas, crear proyectos que reduzcan en gran medida las producciones que nosotros como seres humanos hemos llevado a cabo de manera desmedida y tratar de evitar la explotación de los recursos que también como seres humanos hemos llevado de manera desmedida, como el uso del agua, por ejemplo, nuestros coches, las fábricas, no sé, hay muchos ejemplos. Cuando vamos a la tienda y compramos nuestros envases de PET, luego venimos aquí, los tiramos, no los reutilizamos, no los reciclamos. Entonces, este movimiento está generando demasiado eco. Esos videos que ustedes ven sobre las playas contaminadas, sobre las tortuguitas atrapadas en basura, por ejemplo, en bolsas, con popotes, no sé, infinidad de casos que seguramente ustedes ya conocen porque se han propagado mucho gracias a las redes sociales, van a estar presentes y estos movimientos lo que buscan es una reducción de toda esa problemática ecológica que hoy en día estamos viviendo. ¿Por qué? Porque les preocupa que hasta el momento solo tenemos un planeta donde poder habitar. ¿Qué pasaría si el día de mañana nos estamos acabando los recursos? Y es algo que ya está pasando en algunas colonias, tanto de México como de Puebla. El agua escasea porque ya no hay suficiente agua para toda la población. ¿Por qué? Porque la población está creciendo, nos estamos acabando los alimentos, estamos destruyendo la tierra, estamos acabando con el agua, es decir, nos estamos quedando sin recursos naturales. Estamos cazando animalitos, estamos destruyendo nuestra flora, destruyendo nuestros árboles, estamos acabando con nuestra madre naturaleza, estamos enfermando a nuestra madre naturaleza y estos grupos lo que buscan, aparte de crear conciencia en nosotros, es crear proyectos de impacto ambiental. Uno de los casos más sonados que espero que todos conozcan es de esta activista, es Greta. Me parece que Greta es de secundaria y bueno, ella va a encabezar una serie de movimientos que iniciaron con una huelga en su escuela sobre el uso desmedido de los recursos naturales por el ser humano. Muy bien, chicos, espero que este tema haya sido de su interés, que les haya agradado y bueno, sobre todo que me hayan podido entender y que haya quedado claro. Realicen su actividad de Word y yo espero verlos pronto.